tiene completamente perturbados a muchos cristianos en casi todo el mundo es: ¿por qué murió el hermano Gigi Ávila? ¿Qué acaso no es verdad lo que él dijo? Porque él en su libro Pasará la iglesia por la gran tribulación, en este libro que él escribió hace muchos años, él declara que él no iba a ver la muerte, que él no iba a morir, que fuera a ser eterno. No, él dijo que no iba a ver la muerte porque iba a venir el rapto, iba a venir el Señor Jesucristo en el rapto por su iglesia, y ahí se iba a ir él. O sea, afirmando que faltaba muy poco tiempo para que ocurriera el rapto. Y como faltaba muy poco tiempo, él no iba a conocer muerte. Dice que se lo reveló Dios. No era lo que él pensaba, dice que Dios se lo reveló. Que él no iba a ver la muerte, que él iba a ser arrebatado. Y en muchas ocasiones, incluso cuando vino aquí a Ciudad Madero, lo volvió a repetir, quizás no a todos, pero sí al cuerpo de pastores, y volvió a decir que él no iba a ver la muerte, que el rapto inminente iba a venir y que ahí va a ir él, que esto se lo reveló el Señor. Y esto entonces, esto que ocurre apenas este viernes 28 de junio del 2013, a las 9:30 de la mañana, que el hermano de un infarto al corazón fallece. Y justo hoy, domingo, lo entierran a las 10:30 de la mañana aproximadamente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso el hermano Gigi Ávila era un mentiroso farsante en el Evangelio? Claro que no, desde luego que no. El hermano lo reconocemos como todo un siervo. Los mismos testimonios de los que lo conocen, como los que pocos lo pudieron tratar, pudieron ver en él un testimonio recto, que no estuvo en el camino y en el Evangelio por profesión o por intereses económicos. Pues él era maestro, ¿verdad? Él tenía, por decirlo así, buenos ingresos. Él era una persona preparada, no tenía desesperación por querer sacar dinero. Y sin embargo, la misma casa con la que él vino al Evangelio cuando se convirtió es la misma casa en la que él falleció, la misma casa que él tuvo hasta el último. O sea, no aprovechó el ministerio para bienes monetarios, para comprarse lujos o propiedades, aunque claro, si él lo hubiera hecho, esto no lo quitaba, ¿verdad?, que fuera falso. O sea, el hermano tenía derecho, como lo decía el apóstol Pablo. Pero sin embargo, quiero resaltar que no lo hizo, dando a entender no que fuera malo, sino de que el hermano, como un buen siervo de Dios, no tenía interés en los bienes económicos. Entonces era una persona realmente con amor a Dios y a la obra. De ninguna manera era un falso. Sus mensajes, sus prédicas, casi, ¿verdad? Perdón, no casi, al totalidad, 100% en la santidad, 100% al cristianismo verdadero, al odio al pecado, a las rebeliones, cosa que los predicadores de hoy en día de la prosperidad y los predicadores que se creen apóstoles el día de hoy no lo hacen. Que claramente sus intereses son monetarios, fama, económicos, y usted oiga sus predicaciones, se apartan de la palabra. Pero el hermano Gigi Ávila jamás. Aparte, vuelvo a insistir, de que no tenía intereses monetarios, aparte de sus predicaciones, expresan 100% amor a la obra y a la santidad, cosa que ni Cash Luna, ni Guillermo Maldonado, ni ninguno de estos falsos de ahora expresan, sino altivez, orgullo, que derrama lágrimas. Bueno, esto es otro tema, no lo voy a tocar ahorita. Por lo principal que estoy explicando es la razón por la cual murió el hermano Gigi Ávila.
ya dejamos afuera las dudas de que si era un falso. No era un falso el hermano, era un siervo de Dios en toda la extensión de la palabra. Pero entonces, ¿por qué no habrá pasado lo que él dijo? ¿Por qué murió? Hoy, hermano, me decían muchos antes de que él muriera, es que a lo mejor su afirmación de que él no iba a ver muerte, es que a lo mejor no viene Cristo, pero él sí va a ser arrebatado. Pero no sucedió así. Ni vino Cristo ni fue arrebatado. Murió el hermano, sencillamente. ¿Cuál es la respuesta a esto? Muy fácil. El hermano en su libro, como ser humano y como todo buen cristiano, con errores, claro que sí. Número 1, el hermano es pretribulacionista. ¿Qué significa esto? Que cree que la venida del Señor Jesucristo es antes de la gran tribulación y por ende creía en el rapto secreto. Esto es teológicamente antibíblico. El pretribulacionismo es falso, no es la doctrina bíblica, y el rapto secreto tampoco es bíblico. Así es que estos dos errores ya empiezan, ¿verdad?, en la vida del hermano. Todo errores doctrinales, ¿verdad? No que él sea falso. Entonces aquí van errores. Número 3, también podríamos decir algo muy claro con respecto a esto, que el hermano cita siempre en su libro, o cayó en el error de decir, este libro también, no me acuerdo si exactamente con estas palabras, pero dio a entender que era inspirado por Dios, que era revelado por Dios. Cualquiera puede corroborar, el que lea su libro pasará a la iglesia por la gran tribulación. El hermano dice que se lo reveló Dios. Y aquí tenemos, o sea, prácticamente diciendo que es inspirado por Dios y que Dios le dijo que él no iba a morir. Aquí hay errores, vuelvo a decir, errores humanos, no de que él lo ha hecho adrede con maldad. Errores, ¿por qué? Porque la Escritura nos enseña, número 1, que el fin de la Biblia ya está, ¿verdad? En Apocalipsis 22, ya se cerró, ya no hay más, ¿verdad?, inspiración en escritos. Oigan, pero que el hermano no dijo que era inspirado, no era parte de la Biblia. No, pero al declarar que era inspirado por Dios o que Dios se lo había revelado, es lo mismo de decir, ¿verdad?, que fue inspirado o que le sigue aumentando a la Biblia. ¿Por qué? Porque bien claro, ¿verdad?, dice la Escritura, 1 Pedro capítulo 2, ¿verdad?, versículo 19, 20 por ahí, dice, porque tenemos la palabra profética más segura, la Escritura, a la cual haríamos bien estar atentos. La Escritura es más segura que todas las cosas. Y el mismo apóstol Pablo, aún siendo apóstol de Jesucristo, dijo, si yo os anuncio el evangelio diferente, sea anatema. O sea, declarando que él mismo, cualquier cosa que él pudiera decir contraria a la Biblia, era maldito, no era verdad. Que la autoridad máxima es la Escritura, como bien lo dijo Pedro. Así es que, ¿qué quiero decir con esto? De que no hay más que la Biblia con respecto a cosas reveladas o inspiradas. Ya está completa. Apocalipsis 22 ya está completa. Y tenemos más segura la palabra profética, la Escritura. Más segura que cualquier cosa. Entonces, ¿verdad?, decir, oiga, pero que el hermano, ¿por qué escribió todo eso y que no era revelado? Vuelvo a insistir. Sí, que oiga, que era sin necesidad de leer ese libro, ¿verdad?, del hermano, pues si todo lo que dijo era bíblico, pues ahí estaba, no se necesitaba leer. ¿A qué voy con esto? Que fue un error escribir el libro. Vuelvo a insistir, el error fue decir que era inspirado por Dios o que solo había revelado Dios. Estos son errores tremendos que no nos podemos dar el lujo de cometer, porque ya, ¿verdad?, no existe tal cosa hoy en día como que Dios nos habla como le habló a Adán o como le habló a Moisés en la zarza. No existe. Ya no existe esto. Dice el libro de Hebreos que en los postreros días, ¿verdad?, dice que dice que habiendo hablado Dios de muchas maneras, habló en tiempo pasado por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad?, en el tiempo bíblico.
Y ahora, ¿verdad? Sabemos que nos quedan, Dios, las escrituras. Dios habló de muchas maneras. Por eso lo hizo audiblemente y habló con el Urim y el Tumim, 2 piedras. Y sin embargo, tú agarras esas 2 piedras y hoy en día ya Dios no te habla por esas piedras, ni físicamente, porque fueron maneras en las que Dios habló en el pasado. Ahora nos dejó una forma diferente. Entonces, ¿qué fue lo que se dio aquí? Oiga, hermano, pero ¿por qué dice eso? Que sí, Dios entonces no me puede hablar. Número 1, vuelvo a insistir. Primeramente, la Biblia ya la tenemos completa. Ya la tenemos, y esta es toda la palabra, al menos aquí en la tierra, que podemos anhelar para que Dios nos hable. Es a lo más que podemos llegar hoy, porque la Biblia fue muy clara, para evitar el de que Dios me habló, me dijo, para que nadie le pudiera cambiar a la Biblia. Para esto lo dijo. Porque cualquiera, entonces, imagínate si Dios hubiera permitido, hubiera tomado este modo de estar hablando como lo hizo en tiempos pasados, se levantarían personas como José Smith, fundador de los mormones, y dijeran, pues, se me apareció Jesucristo la noche que yo estaba acostado, como él lo declaró, y después Moroni me dijo. O sea, estas cosas como suceden, por eso llegó un tiempo en el cual ya Dios dejó de hablar físicamente. ¿Por qué habló en tiempo pasado? Bueno, primeramente en el Adán, porque pues había comunión y no había pecado. Ya cuando pecó el hombre, ustedes lo saben, empezó a cesar en la manera que Dios hablaba. Tanto así que a Moisés no fue tal cosa como que ya hablaban. Aún a Moisés no fue de que iba caminando Moisés y Dios le hablaba, sino que tenía que ir al monte. Tenía que ir al Sinaí para que Dios le hablara. O sea, no es una cosa tan fácil de que digan Dios me habló y me dijo, oye hijo mío. No, aún Moisés no se iba a ir por ahí caminando y dijo, ay, oí la voz de Dios, ay, sí, aquí estamos todos y estoy escuchando a Dios. Y no fue así. Moisés tuvo que ir a hablar con Dios al Sinaí. Fue a hablar al Sinaí, porque no era una cosa tan fácil eso de que Dios me habla y ya. Acuérdense ustedes, en el Pentateuco, cuando Dios hablaba, vuelvo a insistir, hablaba por el Urim y el Tumim, hablaba solamente, ¿verdad? A través de estas maneras, de estos modos. No era algo como que Dios hablaba cada rato, y aún en los tiempos bíblicos no era tan fácil la forma en la que Dios hablaba. Lo usó y obviamente tuvo que hacerlo después de que pecó Adán, tuvo que seguir Dios hablando. ¿Por qué? ¿Por qué no había Biblia? ¿Cómo se iba a revelar a la humanidad? Tenía que hacerlo de algún modo. Empezó a revelarse a algunos hombres y de cierto modo. Después de que ellos empezaron a escribir la escritura, ok, llega el tiempo donde ya está completa la palabra que yo necesito hablarles, prácticamente podría decir Dios, para ser salvos. Y para volver a hablar conmigo, diría Dios, hasta que otra vez nos veamos. Pero mientras ya les hablé lo necesario para salvarse. Entonces, aquí tienen ustedes la idea de cómo ir empezando y relacionar esto. Entonces Dios hablaba así, oiga que hermano, pero que Dios le habló a Pablo. Recuerda una cosa, Pablo no tenía el Espíritu Santo. Dios tenía que hablarle también, todavía no sé, imagínate, no había no había todavía para este entonces Biblia. Oye hermano, que estaba la Septuaginta, el Antiguo Testamento, claro que sí, pero no el Evangelio de Cristo, ni los apóstoles habían todavía escrito el Nuevo Testamento o los Evangelios. Entonces Dios se tenía que revelar a Pablo, o sea Jesucristo, se tenía que revelar a Pablo. ¿Y cómo lo hizo? Pues como no había Biblia, no había Evangelio en ese entonces, tuvo que hacerlo él personalmente. Lo hizo por esta causa. Y ya después, ¿qué fue lo que expresó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16? Que dice que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo que Él nos dejó, su Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo iba a ser el que nos hablaría, no, el que nos recordaría todas las cosas
tanto como que han de venir, ustedes la saben, la palabra profética Apocalipsis, las cosas que han de venir, las cosas que ya han aprendido. ¿Cuál sería la obra del Espíritu Santo? Recordarles todo, recordar, no dar nuevas revelaciones, no hablar, recordar. Cristo fue muy claro, y si a alguien no le gusta, pues que arranque en Juan capítulo 16, pero la palabra es bien clara. Este iba a ser el ministerio del Espíritu Santo. Recordarte que tú leíste la Biblia, las palabras de Cristo Jesús, los mandamientos, que le sigas, que le sirvas. Eso es lo que Él te iba a recordar. No iba a venir y te iba a decir algo nuevo, una iluminación, que es difícil de aceptar. Pues claro, ahora casi todo el mundo se ha acostumbrado, se ha mal enseñado en la iglesia cristiana de que Dios me habla, Dios me habló, Dios me dijo, cuando esto es antibíblico. Ya Dios no habla audiblemente. Tenemos su palabra que nos dejó y su Espíritu Santo para recordarnos su santa palabra, pero no para estarnos revelando. Volvemos a lo mismo. Imagínate el día que Dios nos revelara algo, o el que hubiera dado la opción de que nos revelaría cosas, pues imagínate qué terrible error. Obviamente Dios no se equivoca, pero qué terrible error si al rato saldrían farsantes diciendo Dios me habló el Espíritu Santo y aquí hay algo nuevo, y diría, sin embargo, para evitar esto, seguramente nos iba a recordar todas las cosas, dijo Cristo, que yo os he dicho, o sea, la Biblia. Así de fácil, así de sencillo. No caigamos en estos errores. Y el hermano Gigi Ávila, como un hermano sincero que fue, lamentablemente, quizás por la emoción, quizás él estaba tan convencido del pretribulacionismo, que insisto es antibíblico. Él estaba tan convencido del pretribulacionismo que él dijo, es que esto es cierto, y como él ya creía en las señales cumplidas, él dijo, ya no falta mucho, y probablemente la emoción, no sé qué sería, que él dijo, Dios me dijo, y escribí este libro por su inspiración, y no voy a pasar yo a la muerte, sino que me voy a ir con él. Fue lo fácil, ¿verdad? Y las emociones a lo que llegaron. Entonces, este fue el error del hermano. Este fue el error porque él murió. O sea, Dios nunca le dijo. Si Dios le hubiera dicho, Dios no se hubiera equivocado, ni lo hubiera pasado por alto. Porque aquí tenemos dos cosas. El libro de Deuteronomio dijo una cosa, y esto va bien serio, para los que crean que realmente Dios habla. Escúchame una cosa, el libro de Deuteronomio dice que hay, ¿verdad?, del profeta o de la persona que dijere algo y no se cumpliera, porque dice que tal cosa Dios no ha hablado, es un falso. Y todos sabemos que el hermano no fue un falso. Esa es la número uno. O él era muy falso, o realmente Dios no habla. Y sabemos que Dios no es falso. No es falso. El hermano Gigi Ávila no era un falso, era un siervo de Dios, pero Dios no le habló. Fueron sus emociones, sus convicciones, lo que le llevaron a creer eso. Y eso pasó en muchos cristianos. Sentimos algo, y yo estuve quizás en un error un tiempo, ¿verdad? En ese mismo error, de creer que Dios me habló y me dijo y todo eso. Y esto no es bíblico, amados hermanos y amigos que nos ven. Tenemos que volver a la Biblia y empezar a desenterrar estas enseñanzas. Y porque en este siglo muchos falsos, ahora sí lo digo falsos, han corrompido la enseñanza cristiana, bíblica, verdadera. Y nosotros sin temor tenemos que pararnos a expresar el verdadero evangelio. Y pues el hermano Gigi Ávila, lamentablemente, pues, vuelvo a insistir, por todas las emociones, pudo haberse equivocado de esta manera. Así es que así lo fue. Esta es, verdad, una explicación a lo mejor muy tediosa, no sé cómo se les haya hecho, pero les descuiden, verdad, Dios no se equivocó, ni fue que ya todos nos quedamos del rapto o algo, sino que el hermano Gigi Ávila fue el que se equivocó. Estará ya muy ahorita con Dios, pero aquí como humano se equivocó. Y esto es lógico, somos humanos. Imagínate el día que Dios nos hablara. El día que Dios nos hablara de verdad. Óyeme, ¿cuántos hermanos sinceros de tantas denominaciones, presbiterianos, pentecostales, apostólicos de la fe en Cristo Jesús, bautista y tantas que existen,
y todos sinceros para con Dios. Imagínate, si Dios hablara no existieran todas esas, porque ya Dios les hubiera revelado la doctrina correcta. ¿Qué pasó, verdad? O sea, así como a sus santos hombres y apóstoles les reveló la doctrina correcta y todos concuerdan, y solo era, por decirlo así, una denominación, entonces ahora tendría que pasar lo mismo. Si Dios habla, pues no existirían tantas denominaciones. Sin embargo, las denominaciones son porque como humanos hemos diferido en los asuntos doctrinales. Cosa, ¿verdad? Porque pues uno se ha estudiado bien la Biblia y más, muchas denominaciones creen diferentes cosas, ¿verdad? Porque simplemente no han entendido muchos la verdad, de verdad, y hay 5 o 6 y muchas doctrinas, ¿verdad? Se levantan diferentes hablando del mismo tema. Y esto es lo que, imagínate, vuelvo a insistir, si Dios hablara, no existieran todas, ya les hubiera dicho a todas esas cuál es la verdadera y seguiríamos siendo una sola. Sin embargo, pues este es el precio de que Dios no hable, pero a la vez es la salvación a que se levanten muchos a decir, Dios me habló y es esta doctrina. Si no, imagínate, tendremos la obligación de creerle a José Smith, que dijo que Cristo mismo le habló, y ahí está el libro del Mormón. O sea, entonces no hay razón, amados hermanos. Espero, yo sé que muchos no estarán de acuerdo, muchos se van a disgustar, pero es nuestra obligación y siempre somos tolerantes a toda crítica y a toda objeción que pueda haber. Esto era lo breve que quería responderles y esperamos poder seguirles ayudando en muchas cosas que hoy en día se siguen hablando y diciendo, pero que a la vez no son verdad. O muchos pervirtieron la verdad, u otros malentendieron o algo, pero es muy necesario regresar a la fe bíblica, regresar a las verdades doctrinales bíblicas. Y en este caso, vuelvo a insistir, fueron estos errores, el pretribulacionismo y el creer que Dios sigue hablando actualmente. Lo último, perdón, se me pasaba a comentar. Cuando dije que el apóstol Pablo no tenía el Espíritu Santo, me refiero antes de su conversión, ¿verdad? No que después no lo tuviera. Por eso después, ¿verdad? Ya él es el Espíritu Santo el que les guía. Dicen, nos impidió el Espíritu Santo ir a tal lugar y el Espíritu Santo habló. ¿Y por qué es el Espíritu Santo, verdad? El que iba a hacer la obra de guiarnos, de darnos amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, los frutos, de darnos poder, amor, dominio propio. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Y entre una de ellas fue recordarnos todas las cosas. Tenemos que creerle a la Biblia, no al que toda la mayoría dice o a lo que todos hablan. La Biblia es la única fuente de autoridad y de credibilidad para cualquiera que pueda o quiera decir lo contrario. Es que mi pastor o apóstol o maestro, insisto y ya termino este video. Y acuérdate lo que te dije ya. El mismo apóstol Pablo dijo, no dijo yo por ser apóstol tengo la verdad. Si yo digo algo diferente al evangelio de Cristo, sea maldito, sea anatema. Y si alguien hoy en día, por muy pastor, apóstol, maestro que se diga, si dice algo contrario a la Biblia, no es verdad. No tenemos por qué decir, no hermanos, Dios se habla porque el apóstol fulano, el profeta, el pastor dijo, y es un hombre de Dios. Esto no tiene nada que ver. La verdad está en la Biblia y como humanos nos podemos equivocar. Y es necesario analicemos lo bíblico porque la Biblia es la que nos habla.